soy director general de ATC Latinoamérica, organismo de certificación y formación de estándares de sistemas de gestión ISO, ¿verdad? Bueno, fíjense que esta charla es una charla que yo siempre he visto como muy necesaria, no solamente para administradores de sistemas de gestión. Yo siempre he creído que a través de los sistemas de gestión, nosotros como empresarios, nosotros como emprendedores, nosotros como partes de una organización, probablemente gerentes, etcétera, pues nosotros podemos lograr muchas cosas. Y precisamente algo que me topo muy común, o no tan común, pero sí me he topado varias veces en algunas organizaciones, es cuando la alta dirección de alguna organización me hace alguna referencia o me hace algún comentario, como por ejemplo, a ver Mario, platícame tú que eres el director del organismo. Yo ya llevo varios años certificado, ya hemos estado certificados en muchas ocasiones y sigo observando que las fallas que se presentan en mi organización vuelven a ocurrir. Y es algo que la verdad, como director, como administrador de una empresa, pues te deja un mal sabor de boca, porque al final de cuentas, pues uno se desgasta con el personal, uno se desgasta incluso como administrador, con sus gerentes, con pues, las personas involucradas en cierta situación. Y algo que también es común y llega a pasar, hasta dicen que parece maldición, que a veces cuando existe alguna falla o algún error en alguna parte de la organización, eventualmente esa falla se replica en otras partes de la organización, en otras direcciones de negocio, etcétera. ¿Sale? Bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, en gran medida, en gran parte, tiene que ver precisamente porque no se aplican o no se llevan acciones correctivas como debiera ser o como debiéramos utilizarlas dentro de las organizaciones. Y comúnmente trabajamos el tema de las acciones correctivas a nivel muy correctivo, o trabajamos las acciones correctivas, incluso en muchas ocasiones, apoyadas de ya sea el representante del sistema de gestión, ya sea de algún consultor, etcétera, para poder salir del compromiso que has adquirido al estar certificado con algún organismo. ¿Hacia dónde voy? Muchas veces no comprendemos que los mecanismos de los sistemas de gestión están encaminados, están engranados de tal manera que le permita a las organizaciones poder dar continuidad, poder dar seguimiento en diferentes momentos, en diferentes etapas, precisamente a través de los requisitos que establece la misma norma. ¿Vale? Bien, entonces el día de hoy, pues vamos a platicar un poquito precisamente en relación a este tema, pero antes de entrar en materia, o antes de entrar a ver, por ejemplo, un poquito, a comprender un poquito sobre este tema, sobre el tema de las no conformidades y las acciones correctivas, algo que también me he topado en muchas ocasiones es que las organizaciones no cuentan con mecanismos eficaces para poder identificar las fallas. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, y es más, yo les voy a pedir que ustedes de manera honesta, sin necesidad de que lo tengan que externar en el chat o que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes en sus organizaciones o en las organizaciones donde han auditado o han dado asesoría o consultoría, porque logro identificar a algunos amigos consultores, por ejemplo, el único mecanismo que utilizan para poder emprender una acción correctiva son las no conformidades de la auditoría interna? Y entonces en ese momento reina el silencio en todos lados y dicen, oye, sí es cierto. Digo, esto lo digo sin datos duros, pero es una constante que encontramos muchas veces en las auditorías. A veces en las certificaciones iniciales es hasta cierto punto entendible,
porque todavía los mecanismos para la identificación de fallas, la identificación de no conformidades, están en etapa de implementación, ¿no? Entonces se hace la auditoría interna y ¡pum! Es donde se encuentra precisamente este tipo de situaciones. Pero comúnmente o en muchas ocasiones vamos a la siguiente vigilancia y te encuentras que se hace una auditoría a lo largo de todo el año, que la auditoría dura medio día, un día, y además te encuentras en algunas ocasiones que en esa auditoría se tuvieron 0 no conformidades. Y entonces dices, bueno, ¿tuviste otros motivos o tuviste fallas a lo largo de algún proceso, quejas de clientes, etcétera? No. Ok. Y excelente, empresa Seis Sigma, fabuloso, vamos a trabajar de manera como vulgarmente dicen, como gordita en tobogán, nos vamos a ir derechito, derechito, derechito. Entonces, empezamos a ver que las organizaciones llegan a comprender, llegan a vincular que una no conformidad es única y exclusivamente cuando existe, por ejemplo, una falla o se identifica una no conformidad en auditorías internas. Y entonces, el día a día, quejas de clientes, retrabajos, errores que se identifican al interior de la organización y que muchas veces ni siquiera significan o ni siquiera afectan, por ejemplo, la satisfacción del cliente o la conformidad del producto o un tema ambiental o un tema de seguridad. Pero ya se identificó que está fallando y que derivado de esa falla, pues puedes poner en riesgo alguna situación que puede estar relacionado con el logro de un objetivo, que puede estar en riesgo, por ejemplo, algún tema legal, algún tema contractual con un cliente, pero el cliente no lo identificó. Pero tú eres sabedor que lo estás haciendo y que estás incumpliendo. Entonces, empezamos a ver que en el día a día las organizaciones, por su misma naturaleza, por su misma dinámica, incluso por su misma falta de capacidad para lograr los resultados previstos, que es un tema también súper común y no es cosa del otro mundo. Cuando se empiezan a establecer objetivos o cuando se empiezan a establecer ciertos temas que se pretenden lograr y que la organización no los logra. Y entonces vemos que la organización pasan un montón de cosas, pasan un montón de situaciones y no activan sus mecanismos para emprender una acción correctiva. ¿Sale? Entonces, primeramente, la invitación que les hago, mis queridos amigos todos, es que podamos comprender que la misma norma, si nosotros nos vamos a ver su numeral, si nos vamos a ver su ordenamiento, vamos a ver que el tema de las acciones correctivas y las no conformidades están dentro de la cláusula 10. Y en la cláusula 10 vamos a ver específicamente los requisitos vinculados con la mejora. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la atención de fallas, la atención de incumplimientos a requisitos, y aquí viene otra parte bien interesante, debemos comprender y nos vamos textualmente a lo que dice la norma, que un requisito no solamente son los requisitos que plantea ISO 9001 o ISO 14 o ISO 21 o ISO 45, por mencionar algunas de las normas, sino que la misma norma nos establece que dentro de un sistema de gestión tenemos requisitos de clientes, tenemos requisitos legales, tenemos requisitos aplicables a la organización por el sector en el cual están trabajando, tenemos requisitos de la misma organización, requisitos del sistema, tenemos los requisitos que marcan las normas ISO. Entonces empezamos a ver que existen realmente muchos requisitos y, por ejemplo, en algunos casos me he topado con algunos temas o con algunos indicadores o con algunos objetivos que dice eventualmente dar cumplimiento legal en el 90% o en el 85%. Y digo, caray, espérate, a ver. Bueno, a ver, vamos a revisar a qué te refieres, porque si nos vamos textual a lo que dice la norma, por ejemplo, incluso hablando de calidad, 9001 te dice determinar requisitos del cliente, los requisitos legales y aplicables.
Si ya determinaste que existe un requisito legal y aplicable a tu organización por el sector donde estás trabajando, pues aquí el tema no tendría que ser de 85%. Discúlpenme. El tema sería cumplimiento en 100%, porque es un tema que legalmente estás obligado a cumplir, independiente o no que tengas sistema de gestión. Espero ser claro en eso, ¿sale? Pero bueno, vamos caminando y nos empezamos a encontrar que existen muchas inconsistencias, que existen muchos temas que están relacionados, incluso si me atreven a hacer el comentario, si me atreven a decir, están satanizados el tema de las no conformidades. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en muchas organizaciones, las no conformidades se han visto como una situación que, por ejemplo, pudiera ser motivo de una reprimenda o un trabajo excesivo que hay que hacer. Oye, pues si ya estás identificando que estás fallando porque tu procedimiento, tu proceso establece que debes aplicar X o Y control o debes mantener cierta información documentada o debes ejecutar cierta actividad y no la estás ejecutando, pues entonces, pues platícame cómo funciona tu sistema de gestión. Y por ejemplo, lo que más me genera así como ruido, lo que más me genera incluso en algunas ocasiones, y sí lo he externado en la auditoría, es cuando la alta dirección es quien se percibe que empieza a promover estos tipos de funcionamientos, y no, es que no vamos a tener no conformidades, porque si no, no me voy a certificar. No, discúlpame, a ver, ¿en qué momento alguien te dijo que si tenías no conformidades no te ibas a certificar? Ay, es que me dijeron que si tenía no conformidades mayores, me iban a parar la auditoría. No, disculpe, no. Se para la auditoría por otros motivos. Por ejemplo, por falta de capacidad de la organización para demostrar evidencias, o por ocultar evidencias, o por no facilitar el acceso a la información, o porque en una auditoría traten de amedrentar a un auditor, o por un desastre natural. Son los motivos por los cuales se puede parar una auditoría. Bueno, probablemente en otros organismos tengan criterios de que a las tantas no conformidades te para una auditoría, pero por lo menos en ATC no, ¿eh? Entonces, aquí el tema es que debemos comprender que las no conformidades son una herramienta para mejorar. Si nosotros, como alta dirección, si los responsables de sistemas de gestión, si los directores, directivos, responsables de procesos, no empezamos a ver, y esto es un tema cultural, como las fallas, como una oportunidad para mejorar, para tratar y evitar que esas fallas sigan ocurriendo en el futuro, entonces empezamos a tener o a caer en esta espiral, en este círculo, pues no virtuoso, en este círculo medio vicioso, si lo queremos ver de alguna manera, precisamente donde no vamos a poder sacarle el provecho apropiado al sistema de gestión o por lo menos lo que es la herramienta de una acción correctiva. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Saludos, Joe, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, claro. Gerardo, cero incumplimiento. Es correcto, debería ser, es un buen objetivo. ¿Dudas, preguntas? Gracias, Gerardo. Bueno, seguimos avanzando. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, con toda confianza, adelante lo pueden hacer. Bien, tomando un poquito como referencia lo que dice ISO 9001, y de hecho, pues ya parte de lo que empezamos a ver hace un momento, pues tiene que ver mucho precisamente, precisamente con todas estas situaciones que se van presentando. Básicamente en 10.2.1 la misma norma nos dice, ojo, cuando exista una no conformidad, incluida alguna originada por la queja del cliente, ¿sí? Entonces, y la norma nos empieza a arrojar diferentes puntos que debemos de considerar para hacer una acción correctiva, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí debemos comprender primero eso. Dice, primero, cuando existe una no conformidad, textualmente lo que dice la norma
una no conformidad es un incumplimiento a un requisito, ¿sí? Y de acuerdo a lo que les fui platicando hace un momento, pues entonces nosotros tenemos requisitos legales, tenemos requisitos de cliente, requisitos de nuestro sistema, requisitos de calidad, tenemos requisitos aplicables, etcétera. Tenemos un montón de requisitos. Entonces, básicamente, todo lo que pasa dentro de una organización, todas las actividades, todos los errores, todas las fallas, todas las quejas de clientes, digo, ya cuando el cliente se queja, es porque se ha percibido él o se ha visto afectado en algunos de sus requisitos. Y entonces la misma norma en este momento lo que nos dice es, a ver, ojo, tenemos alguna situación de este tipo, alguna falla, ¿sí? Entonces tú tienes la oportunidad para poder trabajar y para poder mejorar. Ojo, no quiero que también vayamos a encasillar de que únicamente la mejora viene a través de las acciones correctivas, es parte de la mejora, ¿sí? Ya en otra ocasión hablaremos en algún otro webinar de las mejoras. Pero bueno, el tratar fallas, el tratar errores, el tratar incumplimientos, nos va a permitir ser mejores, ¿sí? Y ante esto, el primer punto que nos dice la norma básicamente es tapa el bache. Es el primer punto que te dice. Corrige. Ahora, algo que comúnmente pasa en las organizaciones es que se confunde la corrección con la acción correctiva. Y son dos niveles dentro de una acción correctiva que se tienen que ver. Pero bueno, el primer punto es hay que reaccionar, debemos de corregir o debemos controlar y por supuesto si existen algún aspecto relacionado que tengamos que pagar las consecuencias, lo tenemos que hacer. En otras palabras, vamos a poner algunos panoramas, vamos a poner algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna situación estamos desarrollando un proyecto, estamos desarrollando un servicio y entonces el operador de la camioneta o el repartidor le pega a un andén donde tiene que hacer las entregas, lo descompone y hace un relajo con el tema de algún líquido peligroso, etcétera? Tenemos una falla, por consecuencia el cliente viene, se queja con nosotros y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que mandar a un servicio para que pueda llevar a cabo la reparación de lo que haya destruido mi unidad, probablemente tenga que pagar la póliza de garantía pues de lo que dañé, ¿sí? De mi camioneta, de mi unidad de transporte, etcétera, ¿sí? Eso que estamos haciendo es corregir, ¿sí? Bueno, ahora, viene la parte más interesante. El segundo paso que debemos de realizar, y es ahí donde empezamos a profundizar en el tema de lo que sí es una acción correctiva, es revisar y analizar esa falla. A ver qué es lo que pasó. Y algo que debemos hacer para determinar esta situación, debemos evaluar diferentes situaciones, diferentes condiciones que se pueden vivir en una falla. Porque en muchas ocasiones, y algo que parece hasta una especie de demanda, parece una especie como si fuera el requisito de la norma. Los análisis de causa raíz, por lo general, utilizan 5 porqués o Ishikawa. Y no es que esté mal, no es que esté mal. Lo que está mal, en algunos casos, es que cuando se lleva a cabo el análisis, resulta que la gran falla es por el personal. ¿A poco no? ¿Es por el personal o por desconocimiento? ¿Por una distracción o por desconocimiento y por falta de capacitación? Digo, bueno, si esa es la causa, si realmente esa es la causa, pasa algo bien curioso. Me voy a adelantar un poquito y después me voy a regresar.
Bueno, una vez que ya he determinado estas causas, la norma te dice, implementa las acciones según requiera, según se requiera. Bueno, ¿y las acciones cuáles creen que sean? Se capacita al personal. Esa es la gran acción. Y si lo empezamos a ver desde ese punto de vista, pues nos daríamos cuenta, de acuerdo a lo que venimos platicando, que capacitar al personal implica tal vez una corrección. Y algo más curioso, la no conformidad que probablemente está vinculada, de acuerdo a este caso que les estoy presentando, está vinculada con el tratamiento de la propiedad perteneciente a los clientes, ¿sí? La quieren resolver con capacitar al personal. Y es ahí donde entonces yo echo a volar mi imaginación como empresario, ni siquiera como auditor, y digo, a ver, si ese personal no estaba capacitado, ¿qué demonios hacía operando esa grúa, operando esa camioneta? Ahora sí me regreso desde el enfoque de vista administrador de sistema y desde el punto de vista auditor. A ver, si no estaba capacitado, yo tengo que evaluar diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque 7.2 me dice que debo de establecer, bueno, 7.1.2 de entrada me dice que debo de asignar a las personas competentes necesarias. 7.2 me habla de competencia. 8.5.1 me habla también de que las personas deben ser competentes. Incluso si fuera un proveedor el que ocasiona la falla, entonces yo tengo motivo para decir, ok, si el tema era competencia, porque no sabía utilizar mi unidad, entonces yo tendría que voltear a ver 843, información que se le proporciona a los clientes, a los proveedores, perdón, ¿sale? Entonces, no solamente es el tema de que si la persona no era competente la voy a capacitar, o si la persona no conocía lo voy a capacitar, no, incluso porque muchas veces también pasa, y es muy común que dicen, es que desconocía. Bueno, ok, si desconocías, hay un requisito por ahí en 716 que habla sobre conocimientos de la organización. Entonces, ojo, el tema es, y ahora sí me voy a regresar. Aquí está. Si yo ya analicé la causa y la causa está relacionado con que la persona no es competente, entonces yo tengo que visualizar que la causa, probablemente la punta del iceberg, se identificó en el guamazo que le dio la camioneta a la infraestructura de mi cliente y que dañó su infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tengo que ver que los mecanismos para salvaguardar la infraestructura de mi cliente cuando yo hago operaciones en su sitio no fueron eficaces. Y entonces, de entrada, tendría que evaluar y analizar cómo es que se dio ese accidente, cómo es que se dio ese incidente para que se haya dañado la propiedad del cliente. ¿Sí? Probablemente me faltó algún mecanismo, algún que me faltó algún control que me permitiera establecer o poder monitorear cuando me echo de reversa, probablemente faltó algo adicional, que esa es la otra parte que también quiero llegar ahorita que entremos a las acciones para abordar estas fallas. Dice Verónica de Julián, dentro del sistema de gestión que llevo, tenemos un mecanismo donde se reciben las solicitudes de acción correctiva por parte del personal. La verdad ya se me olvidó, ya se volvió solo un tema acusatorio sin fundamentos. Sí, bueno, aquí cada organización precisamente deberá ir determinando un tema relacionado con esto. Fíjate, Verónica, que algo que yo he visto en algunas organizaciones es que en muchos casos, creo que como al final de cuentas todo tiene beneficio y algún perjuicio, ¿no? Causa-efecto. Por ejemplo, he visto que en algunas organizaciones determinan o le avientan la responsabilidad de la identificación de no conformidades a los responsables de área, a los responsables de proceso. Está bien. Al final de cuentas, debemos de comprender o debemos identificar que ellos en muchos casos son los que reciben las fallas. Aquí el tema que tenemos que trabajar, por ejemplo,
al final de cuentas, esto también tiene que ver con parte del liderazgo. Acuérdate que toda esta situación de la mejora y promover el enfoque en la mejora, pues es uno de los temas de liderazgo, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. En alguna ocasión, aquí en ATC, sucede una falla y se le dice a un gerente, oye, ¿sabes qué? Vamos a levantar una no conformidad. No, ¿por qué? Es que ni siquiera yo estaba bien cuando pasó esa situación. Y, a ver, espérate, tranquila. Yo sí le dije a ese gerente, digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. O sea, aquí la situación no es para crucificar a nadie, ni para ventanearte. Es simplemente el mecanismo que estamos utilizando para controlar esta situación no fue eficaz, ¿sí? Ahora, haciendo un análisis todavía más profundo, nosotros, y es hacia donde quería aterrizar la situación, nosotros tenemos mecanismos para haber identificado esto desde hace tiempo y tampoco están funcionando, que son, por ejemplo, las auditorías internas. O por lo menos durante muchísimo tiempo no se identificaron hasta que yo solicité esa información y esa información no estaba. Entonces, aquí es súper importante que ustedes, como responsables de sistemas, como alta dirección, traten de permear ese tipo de espíritu, ese tipo de liderazgo. Y por eso les decía, o sea, como ya en muchos lugares se ha vuelto, es más, incluso me ha tocado ver sistemas de gestión donde dice dentro del procedimiento, dentro del proceso de acciones correctivas, primera actividad, corregir y levantar acta administrativa. Bueno, tal vez si les funciona, pues está bien. Yo no soy nadie para decir qué está bien y qué está mal. Lo que sí les puedo decir es, ojo, tratemos de no permear este tipo de filosofía o este tipo de visión en relación a que una no conformidad es igual a que te voy a perjudicar porque me caes mal o porque hiciste algo mal. No, 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 a ver, espérate. Y de hecho, precisamente, ese es el primer punto que nos pide la norma aquí en el inciso B, que debemos de trabajar, revisar la no conformidad. ¿Por qué? Porque eventualmente, por ejemplo, me ha pasado incluso en auditoría, ver quejas de clientes que cuando empiezan a hacer el análisis, pues resulta que en ese proyecto o en esa obra había 20 proveedores, pero como estaba pasando el personal de la organización cuando sucedió la situación, pues le cargaron el muertito a la organización auditada, ¿no? Y ya dentro del análisis, cuando se empieza a revisar todo lo que pasó, pues resulta que el producto y que los materiales que estaban ahí que ocasionaron la no conformidad, pues ni siquiera eran de ellos, ¿no? Y se lo demostraron al cliente. Entonces, fíjense, incluso para eso pueden servir las no conformidades, para tener mecanismos de análisis, mecanismos de investigación. Uno, para tratar, por ejemplo, ¿qué pasa si en esa situación, pues tú asumes el error, asumes el problema, despides a tu gente, al rato tienes ausencia de gente, al rato tienes mal ambiente de trabajo, etcétera, o pasan otras situaciones y estás pagando deudas que ni siquiera te corresponden a ti? Entonces, fíjate, la no conformidad y este análisis que se lleva a cabo incluso sirve para reforzar nuestros mismos mecanismos internos para cuando el cliente se queja y tenemos que analizar la situación y probablemente ni siquiera tendríamos nosotros que pagar una penalización, ni nos tendrían que hacer un descuento por incumplimiento de contrato, ni, no, ¿por qué? Porque, a ver, aquí está y está todo trazable y hay evidencias, etcétera. Y nosotros reforzamos nuestro sistema de gestión, ¿sale? Bueno, vamos caminando, vamos caminando y entonces nos vamos a encontrar que precisamente después de revisar esta situación y determinar las causas de la no conformidad, y aquí viene un tema bien interesante con la determinación de causas, muchas veces nos vamos con lo más evidente. ¿Qué es lo más evidente? Las personas, porque las personas somos las que ejecutamos los procesos y las que aplicamos controles, ¿cierto o no? Entonces, casi siempre levantamos la bolita a las personas.
Pero debemos identificar, incluso, por ejemplo, los que trabajan con sistemas de seguridad y salud en el trabajo, debemos identificar que existen diferentes mecanismos de control. Y entonces, por lo general, tendríamos que voltear a ver diferentes situaciones. Por ejemplo, muchas de las fallas que pasan en los procesos es porque no existe un control y porque no identificaron un riesgo, por falta de capacidad de la organización en llevar a cabo una gestión de riesgo de manera concienzuda y lo dejan como un tema sui generis, porque viene la auditoría y entre menos información tenga, menos te van a auditar. Pues sí, pero menos también te sirve para gestionar tus riesgos. ¿Sí? Punto número 2, no se establecen controles apropiados. ¿Qué quiere decir? Establezco mecanismos de control que no me permiten a mí como organización, por ejemplo, aplicarlos de manera consistente o probablemente no tengo el personal apropiado, no tengo la infraestructura apropiada, no tengo la capacidad para poder aplicar esos tipos de controles. Número 3, no tenemos mecanismos de seguimiento. Y eso también pasa en muchas ocasiones. Recordar que la misma norma nos establece en un montón de lados que debemos de dar seguimiento. Y en algunas veces se combina con la medición. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el seguimiento es a lo largo de un periodo estar monitoreando cierta condicionante, cierta situación. ¿Qué es lo que pasa? Están todos los controles establecidos dentro del análisis de riesgos y después los integran a sus procesos, pero no hay nadie que los supervise. Y la manera de supervisar resulta que es la auditoría interna y se hace una auditoría interna al año. ¿Cómo ven? Entonces, la falta de seguimiento también, de alguna manera, tiene que ver con la ausencia de un control o de un mecanismo que me permita supervisar que esa situación o esos controles se estén aplicando de manera consistente. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Nadie quiere levantar la mano? Bueno, adelante. Entonces seguimos caminando, seguimos avanzando en este tema de las acciones correctivas. Y empezamos a ver que precisamente el determinar las causas no solamente es ver lo evidente, sino que es buscar lo que hay detrás, ¿no? Estos temas de mecanismos debemos de entender incluso que en algunos casos tienen que ver con controles que aplicamos nosotros como personas o incluso controles que se deberían de aplicar de manera autónoma o sistemática, ¿sí? A través de los diferentes mecanismos, a través de los diferentes temas que se puedan establecer en una organización. Eventualmente, si nos vamos hacia el tema y el tratamiento de riesgos, pues vamos a ver por ahí que existen diferentes tipos de riesgos y diferentes tipos de controles, ¿verdad? Probablemente en algunos casos serán algunos controles de ingeniería, algunos controles administrativos, algunos controles físicos, etcétera. Entonces, vamos a empezar a entender que la causa no tiene que ver incluso con las personas, ¿sí? Sino más bien en cómo estamos planteando la estructura del trabajo o cómo es que se está dando el tema del trabajo. Y sí, eventualmente también se tiene que incluir el tema de las personas. Pero, por ejemplo, el mismo hecho, vamos a pensar del caso que les hablaba, si el conductor llega en estado de ebriedad, pues oye, yo no tengo, probablemente si es un tema de la persona. Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que no me permitieron identificar que mi conductor o que mi operador llegara en estado inconveniente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Bien. Ahora, el siguiente paso, y este es el pequeño gran cambio que hizo la norma dentro de cuando cambió de la versión 2008 a la versión 2015, es el punto 3, determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque es algo que también
hemos visto mucho que tienen muchas organizaciones muy arraigadas, y es, por ejemplo, el tema de la personalización de las no conformidades. Y me voy a atrever a traer a colación el comentario que nos hizo nuestra amiga Vero, que dice, es que incluso ya se está utilizando para querer quemar o para poder acusar a una persona el tema de las no conformidades. Bueno, sí, el tema es que debemos comprender que una falla que se origina en un área probablemente se pueda originar en otras áreas. Y pensando en una organización que tiene varios sitios, que tiene muchas sucursales, muchos almacenes, etcétera, probablemente lo que me está pasando aquí me esté pasando allá. O sea, aquí la falla no es de la persona, la falla es del sistema. Y debemos de comprender que en el sistema tenemos muchos procesos, tenemos muchas áreas, tenemos varios turnos, ¿sí? Y entonces el tema del incumplimiento no es de la persona. Por ejemplo, me ha pasado escuchar en auditoría, cuando se identifica, vamos a pensar en una escuela que tiene 10 carreras, entonces toma 5 carreras para muestrear y dicen, ah, bueno, es que eso no es de mi carrera. Yo sí, pero es de parte de tu proceso porque es exactamente el mismo proceso, ¿verdad? Y es de la misma escuela y es de del mismo sistema de gestión. O cuando se echan la bolita entre un turno y otro, bueno, es que ese es de otro turno, bueno, es que ese es de otra área. Sí, pero la falla es del sistema. El incumplimiento es del sistema. Sí, se encontró en un proceso la evidencia. Es como la clásica que trae un relajo bien padre con información documentada en un área y dice, ah, bueno, pero la no conformidad es, ya se reprendió a los responsables del proceso y ya se les jaló las orejas y se les capacitó a todo el personal de la de ese proceso. Ajá. ¿Y los demás procesos? Y entonces es aquí donde el análisis debería jugar un poquito. Yo siempre en los cursos les hago la analogía a este jueguito noventero que tal vez a algunos les tocó de la pelotita del ping pong, ¿no? De pinball, donde le pegas aquí y sale para acá y pega por allá y pega por acá y etcétera. Y por ejemplo, con el caso que estábamos platicando, que les estoy exponiendo, sobre la persona que le da un guamazo, que rompe la infraestructura del cliente, tenemos que empezar a ver todos aquellos mecanismos que probablemente pudieron fallar. ¿Por qué? Porque sí, el hallazgo, la falla, está relacionado con la propiedad perteneciente al cliente. Pero debemos evaluar tal vez temas de competencia, tal vez temas del mismo ambiente para las operaciones, tal vez incluso los mecanismos que tienen establecidos para controlar y evitar que en un reversazo pasen esas situaciones. Imagínense, fue un andén, pero imagínense si hubiera sido una persona, ¿no? ¿Qué problemón se mete en la organización? Entonces, tenemos que empezar a visualizar un poquito más hacia allá, más hacia lo que vamos a empezar a trabajar y no solamente quedarnos con lo evidente, con lo sui generis. Pregunta Melissa, ¿deberían implementarse filtros? ¿A qué te refieres, Melissa? Si eres tan amable de habilitar tu micrófono, con muchísimo gusto podemos escucharte todos para clarificar esta duda y le damos respuesta. Adelante, adelante, Melissa. Bueno, iré avanzando. Melissa, si puedes aclararnos y clarificarnos tu pregunta, con muchísimo gusto le damos respuesta. Bien, eh, herramientas que se pueden utilizar, pues miren, las herramientas es lo de menos. Creo que la parte importante es el tema metodológico, ¿sí? Y es importante comprender la diferencia entre una herramienta y una metodología. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que utilizo 8Ds. Bueno, sí, pero el 8Ds lo único que te va a hacer es, si no la sabes utilizar y si no haces un verdadero análisis y si no conformas un equipo multidisciplinario, pues te va a llevar igual a lo mismo que una lluvia de ideas. Es más, incluso me atrevo a decirles
que si ustedes utilizan una lluvia de ideas, los puede llevar a mejores resultados que si utilizan alguna herramienta que tal vez los va a llevar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Y a través de una lluvia de ideas con un grupo interdisciplinario apropiado, pueden surgir muchos temas relacionados hacia qué es lo que ocasionó la falla. Y entonces poder establecer verdaderos mecanismos que apoyen en las organizaciones a que no vuelva a ocurrir esa situación. Y voy a empezar a caminar un poquito ya hacia los demás incisos que nos pide la norma. Con el inciso C creo que no hay ningún inconveniente, ninguna duda, ¿verdad? Ya estableciste 5 o 6 acciones a emprender, pues las tienes que implementar, ¿verdad? Pero el inciso D creo que todavía eventualmente llega a existir cierta confusión. ¿Por qué? Porque eventualmente confundimos la eficacia con la implementación, ¿sí? O sea, ya lo implementé, ya cerré mi no conformidad, porque ya está implementado. No. Aquí el asunto es que si yo establecí, vamos a pensar, me traslado a otro sector, vamos a pensar en el sector farmacéutico, en el sector de alimentos, donde el tema del uso del equipo de bioseguridad es indispensable para evitar contaminación cruzada, poder, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces encontramos que el personal no estaba utilizando su cubrebocas, no estaba utilizando su cofia, estaba utilizando anillos, reloj, etcétera. Bien, acción correctiva. Bueno, se establece el mecanismo de revisión antes de entrar a la planta para ver cómo están, que estén debidamente vestidos. Ahora, se implementa, ya se implementó, fabuloso, pum. No, espérate, lo que tienes que hacer es dar seguimiento en algún momento o en diferentes momentos para ver que ese filtro, ese control que se estableció dentro del proceso para el ingreso a la planta, te está funcionando, ¿sí? O sea, no lo puedes dejar como que lo vamos a evaluar la eficacia hasta la próxima auditoría, porque es algo que también eventualmente lo hemos identificado. Y lo que quiero transmitirles y quiero transparentarles es que nosotros como organismo de certificación, como desafortunadamente los vemos una vez al año por lo menos, entonces sí, las no conformidades que se han identificado en una auditoría tienen que presentar evidencias de implementación en un periodo, en un tiempo establecido. Y en la siguiente auditoría evaluamos la eficacia de esta acción correctiva. Pero es por los tiempos. Sin embargo, ustedes que están dentro de la organización, pues por supuesto que pueden hacer actividades de seguimiento en intervalos mucho más cortos, en diferentes momentos. Y entonces es ahí donde, por ejemplo, a mí se me ocurre que yo utilizaría y establecería en un programita tal vez cada tercer día, en diferentes turnos, estar visitando el área de producción y monitorear que las personas que estén trabajando en el área de producción efectivamente porten el uniforme como se debe, o el equipo, la indumentaria como se debe, y entonces con eso yo podría decir, ok, el filtro que pusimos de supervisión sí funcionó. No funcionó, y entonces me tengo que regresar en mi mismo caminito, ¿sí? Para volver a revisar la no conformidad y las causas que están originando esta situación, para entonces volver a emprender acciones correctas. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Verónica nos dice, ¿qué pasa cuando lo que detectas solo requiere corrección? Porque fue un no seguimiento de lo establecido. Ah, caray, fíjate que ese tema no he identificado hasta este momento una sola no conformidad que solamente con la corrección quede. ¿Por qué? Porque si requería un seguimiento, aquí la pregunta que se tienen que contestar es,
y qué pasó o qué mecanismo no se activó para llevar a cabo el seguimiento. Híjole, Susana, está muy ambigua esa pregunta. Si pueden activar su micrófono y platicarnos un poquito más, con mucho gusto lo checamos, ¿sale? Pero sí, es sumamente complicado e imposible. Por ejemplo, fíjense, algo de lo que más común pasa en certificación inicial, ¿sale? En certificación inicial es súper común que le echan la culpa al consultor. Es que el consultor no nos dijo. Aquí vamos a hacerles el día a nuestros amigos consultores. Es que el consultor no me dijo. Ok, entonces, si el consultor no te dijo, tenemos que voltear a ver probablemente tu sistema de gestión, porque dentro del sistema de gestión existen, por ejemplo, requisitos, diferentes requisitos, como cuál, como el que determines la competencia de las personas que afectan el sistema de gestión. Existen requisitos como por ejemplo tus auditorías internas. Y las auditorías internas, la norma te dice que un auditor no debería auditar su propio trabajo. Y entonces te encuentras que en el mercado existen un montón de consultores que se autoauditan sus propios trabajos. ¿Sí? Otro tema que también valdría la pena voltear a ver, porque en muchos casos el consultor sí sabe y les deja la tarea y les dice, mira, hazlo así de esta manera, que tienes que considerar esto, esto y esto, y al final del día se les ocurre que así no se ve bonito porque no les gusta la palabra compromiso o porque no les gusta la palabra eficacia y lo cambian por azul. Y resulta que el consultor ya les había dicho que era así porque así te das cumplimiento con este puntito de la norma. Y es ahí donde existe otro mecanismo para evaluar la eficacia de las acciones para proporcionar competencia. Entonces, si te das cuenta, al final del día, por donde le veas con cualquier incumplimiento, con cualquier falla, o por ejemplo, vamos a pensar en 9001, que estás incumpliendo en un requisito legal, ¿sí? Vamos a pensar en un hospital o en un laboratorio, ¿sí? En una empresa farmacéutica que no tiene su aviso de publicidad avalado por COFEPRIS, porque es un requisito que necesitas hacer un trámite ante COFEPRIS para que la publicidad que vas a utilizar para promover tus servicios, pues no son con temas ambiguos o que prometen curas no válidas, etc. Y durante la auditoría se identifica y se llega a levantar eventualmente una no conformidad contra algún requisito vinculado con la determinación de requisitos legales o aplicación de requisitos legales. Es que no sabíamos. Entonces, al final de cuentas, juega de esta manera mágica con diferentes requisitos de la norma. ¿Sí? El no saber no implica que no aplique, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes deben de identificar es eso. O sea, muy difícilmente va a pasar algo que no tenga impacto en diferentes lugares, en diferentes momentos. Dice, ¿cómo verificar la vida? Bueno, eso que nos comenta Susana, híjole Susana, pues si quieres puedes describir un poquito más tu caso y con gusto lo tratamos de abordar. Luego dice Alma y Gustavo, casa 12. Las no conformidades deben estar cerradas antes de una auditoría por una certificación. De una certificación inicial, sí. ¿Por qué? Porque corres un ciclo. El ciclo que tú estás corriendo es mostrarle a un tercero que todo tu sistema de gestión ya está implementado. Parte de la implementación tiene que ver con esto. Implementado, revisado, y la parte más importante, me atrevo a decir que el inciso E, en automático, cuando existe una no conformidad y una acción correctiva, se tendría que aplicar. ¿Por qué? Porque las fallas suceden por un montón de cosas, pero al final de cuentas tiene que ver, tu sistema de gestión no establece criterios, no establece mecanismos, no establece metodologías, no establece controles para evitar que eso pase. B, tu sistema de gestión sí lo estableció, pero no era el más eficaz. C,
no se hizo el seguimiento para verificar que se estuvieran aplicando los controles. D, no se tienen identificados riesgos u oportunidades y como consecuencia tampoco se establecen controles. Entonces, si se dan cuenta, casi en automático, o incluso, por ejemplo, si es un tema de conocimientos, pues en automático le pega el tema de competencia. Y se tendría que integrar esas competencias, por ejemplo, si tienen perfiles de puestos a los perfiles de puestos o a las matrices de competencia, etcétera. Entonces, casi en automático, cualquier falla, cualquier situación que suceda, se tiene que aplicar los cambios a los procesos, a las actividades o a los requisitos o a su sistema de gestión casi en automático. Y entonces, fíjense, en muchas ocasiones vuelven a suceder las fallas después de un tiempo y exactamente lo mismo. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Tiene que ver porque no integramos o no adecuamos y no actualizamos nuestro sistema de gestión ante estas fallas, ante estas situaciones. Al no integrarlo dentro del sistema de gestión, ante los procesos, en algún momento, en el corto, mediano plazo, esas actividades se dejan de hacer. Y si tampoco supervisas de manera consistente o le das seguimiento de manera consistente o auditas de manera consistente, pues tampoco lo vas a supervisar. Y entonces, en el corto, mediano plazo, estás destinado a volver a cometer la misma falla. ¿Sale? Bien, Susana aquí nos comenta, dice, por ejemplo, una falta de compromiso para con el sistema de gestión, uno de los miembros del equipo, ajá, si se han encontrado que ya se capacitó al personal, se le ha tratado de hacer conciencia de cumplimiento del sistema de gestión de calidad y aún un depto incumple a sabiendas de que van a incumplir y que no es lo más beneficioso para el buen funcionamiento de la compañía. Bueno, ahí me parece que la no conformidad está relacionada con el tema del liderazgo, salvo sus mejores opiniones, pero híjole, pues si es iniciativa privada creo que no hay ningún problema, incluso hasta habiendo sindicatos tampoco no tendría que haber ningún problema, porque ese tema del asegurar, el tema de toma de conciencia, el tema del involucramiento y comprometiendo a la gente, es un tema de la alta dirección. Entonces, ahí sí es un tema bien interesante cómo abordar esas situaciones. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver algunas organizaciones donde existe, por ejemplo, el tema de que si no se ha comprometido un gerente o un directivo con el sistema de gestión, llegan a determinar incluso sustituirlo, despedirlo, etcétera. Pues es un tema de liderazgo, a final de cuentas. Y dices, oye Mario, pero acabas de decir que no apliquemos esos temas. Pues sí, pero al final del día, tú como director, tú como líder debes de tomar decisiones. Y si ya viste y ya agotaste todas las situaciones que decía Ishikawa decía, si no sabe, capacito. Si no sabe, capacito. Si no sabe, capacito. Bueno, sí, en algún momento tienes que tomar la decisión de destituirlo del puesto. Tal vez no lo vas a correr, pero tal vez sí le vas a decir, ¿sabes qué? Pues ahora ya nos demostraste que no tienes la capacidad ni la competencia para gerenciar esta área. Entonces te vamos a poner como analista de una otra área o te vamos a designar un nuevo proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es un tema muy interno de cada organización. ¿Sale? Es como si le dijeran al gerente comercial, oye, ¿qué onda con las ventas? No, pues es que hay COVID. Sí, pero ¿qué has imaginado? ¿O qué te ocurre hacer para que existan otras fuentes de ingresos, otras fuentes de ventas? ¿O qué situación? O el de producción. Híjole, es que hace mucho frío porque ya se viene invierno, ya está la temporada de lluvias. ¿Sí me explico? Muy bien. Bueno, pues básicamente con esto revisamos todo el tema de las no conformidades. Por último, 10.2.2 dice, pues obviamente que se debe de mantener información documentada de lo ocurrido, del incumplimiento, ¿sí? Y cualquier situación relacionada con los resultados de la acción correctiva. Muy bien.
Muchas gracias. Me permite verlo desde otro punto de vista para canalizarlo. Excelente. Muy bien, Susana. Qué bueno que pudimos ahí comentar tu situación. Bueno, pues básicamente con esto, mis queridos todos, estamos llegando al término de esta sesión. Yo les agradezco infinitamente por su asistencia. Igualmente nos reiteramos a sus órdenes en caso de que todavía no sean clientes de ATC. Pues los invitamos a que puedan consultar, puedan evaluar y poder llevar a cabo su transferencia. Tenemos, como ya lo saben algunos, nuestras acreditaciones son con la entidad mexicana de acreditación. Tenemos presencia en 3 países y Centroamérica, México, Colombia, Perú y también en Centroamérica. Y bueno, auditores en gran parte de la República Mexicana, lo mismo que en los demás países. El tema de las transferencias de certificaciones, pues es un tema que por lo menos nosotros no cobramos absolutamente nada. Lo único que necesitan como requisito, pues es que su certificado sea un certificado vigente, no esté suspendido ni cancelado, y por supuesto que sea miembro de la International Accreditation Forum, de la IAF. ¿Sí? Con mucho gusto les podemos hacer una propuesta para que transfieran su certificado y bueno, también conozcan los beneficios de ser parte de los clientes socios de ATC. También recordarles que, bueno, tenemos ahorita durante este mes un 15% de descuento para la certificación inicial y, bueno, también invitarlos a que consulten y estén pendientes de nuestras redes sociales para que participen en nuestros webinars que estamos tratando de tener los miércoles, salvo este miércoles que no vamos a tener, pero todos los miércoles tenemos igual un programa que transmitimos en vivo que se llama ATC TV a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, donde también hablamos de diferentes puntos, diferentes temas de interés y tenemos diferentes invitados especialistas de diferentes sectores industriales, obviamente siempre buscando que sean especialistas en ISO 9000, 1445 y 21, que son los estándares que manejamos. Muy bien. Adelante, Fernando. ¿Activaste tu micrófono? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No pide ni pregunta. Creo que no. Creo que se activó sin querer queriendo. Muy bien. Dejo por último nuestros datos de contacto, nuestra página web. Y bueno, también invitarlos a que nos visiten. Tenemos un sitio web oficial que es www.alliancetrustc.com. ¿Sí? Ahí van a encontrar todos nuestros servicios de certificación de competencias, también con aval ante conocer algunos estándares, otros con aval de ATC, y bueno, sus servicios de formación empresarial que también manejamos, lo mismo de certificación de ISO. También los invitamos a que nos visiten en otra página que no está aquí, pero es www.atc-mediolatam.com, donde van a encontrar muchos cursos que tenemos totalmente gratuitos. Son cursos que se han ido dando a lo largo del tiempo, obviamente relacionados con normas ISO. Y bueno, esta plataforma es una plataforma que desarrollamos a través de Fundación ATC, con la cual buscamos, pues, obviamente, poner a disposición del público en general, profesionistas y profesionales del sector y de temas de ISO, pues precisamente la información de primera mano con diferentes especialistas. Si alguien lleva el gusto de por ahí obtener su constancia, únicamente tienen que hacer un depósito de 299 pesos y ya con eso la misma plataforma les da acceso, todo de manera sistemática, para que puedan llevar a cabo su curso y obtener su constancia de participación. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda que quisiera externar, que quisiera comentar. Sí, los videos, incluso, Susana, están, lo vamos a subir a YouTube y a su vez a redes sociales. Igual pueden visitarnos, ahí está nuestra página de YouTube. Van a encontrar todos los videos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces ahí los pueden ustedes consultar con muchísimo gusto. Y bueno, también les dejo mi teléfono personal y mi correo institucional. ¿Sale?
Y mi correo es m.hernandez. Por si alguien desea hacerme alguna consulta de manera particular, de manera privada, con muchísimo gusto les puedo atender, o derivarlo con algún miembro de mi equipo para que les atiendan como se merecen. Sí, sí, claro, con mucho gusto, Janet. Tenemos cursos grabados en la página www, la voy a escribir en el chat, www.atc-latam.com. ¿Sale? Esos cursos, esta página, tenemos una plataforma de cursos asincrónicos donde están grabados y pueden ustedes accesar de manera gratuita. Si desean una constancia, ahí mismo les aparece la opción de pago. Con un donativo de 299 pesos, la misma plataforma se los genera, se los cobra, y entonces les da el acceso al mismo curso, pero ya con diapositivas, con alguna información adicional, y al final se aplica un pequeño examen de confusión múltiple para que ustedes puedan generar su constancia. En automático la misma plataforma les genera su constancia. Muchas gracias, Janet. Pues esperemos que muchos se inscriban para poder seguir fomentando el tema de la educación y algunos temas ahí donde vamos apoyando. Pues, si no hay nada más que agregar, agradecerles nuevamente a todos por su asistencia. Les deseo que tengan una feliz inicio de semana.